Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles, saludándolos desde México, en el norte de México, una mañana fresca, pero muy contento de estar con ustedes participando en este evento. Y quiero dar las gracias a la Federación Iberoamericana de Periodontología, que es una institución de mucho prestigio y con una trayectoria muy fuerte en educación continua, y a la empresa BioHorizon por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Voy a permitirme compartir la pantalla de mi presentación para poder comenzar con la presentación que tengo preparada para compartir con ustedes el día de hoy. El tema que he escogido para compartir, y perdón, déjenme nada más, hago pequeña y bajo esto para que no estorben la presentación, ahora sí. El tema que he escogido hablar el día de hoy es un tema que tiene mucha relación o mucha vinculación con el manejo de tejidos blandos. Esta es una imagen de la ciudad de Monterrey, de donde soy originario y donde ejerzo y vivo, una ciudad del norte de México, que es una ciudad industrial rodeada por montañas y donde practico mucho el montañismo. Y me gusta colocarlo al principio de la ponencia porque siento que tiene mucha relación por las decisiones que se tienen que tomar en la cirugía plástica periimplantal, que va muy relacionado también con las decisiones que a veces tomamos al colocar implantes y tomar ciertas decisiones para saber si vamos a actuar de una manera u otra para que el resultado sea lo más estético y funcional posible. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de tejidos blandos alrededor de implantes y básicamente lo que yo me he dado cuenta después de algunos años de estar en esto es que creo yo que entre más entendemos el manejo de los tejidos blandos, mejor son los resultados o mejores son los resultados. Yo hago una pequeña introducción personal. Yo estudié la carrera de odontología en México, en Monterrey, en el norte de México, y posteriormente realicé el programa de especialidad de maestría en periodoncia, maestría de ciencias con especialidad en periodoncia en la Universidad de Texas en Houston. Y en este entrenamiento fue cuando tuve, vamos a decirlo así, mi primera sumersión en lo que es el conocimiento un poco más a detalle de los tejidos blandos. Y posteriormente realicé un fellowship en implantología dental en la misma universidad para después regresar a México e iniciar una consulta privada y un camino en educación continua. Y conforme he ido trabajando en estos últimos poco más de 20 años, me he dado cuenta que conforme hemos ido avanzando, hemos ido entendiendo mejor cuáles son las características de la evolución en la cicatrización, y he visto yo al menos en casos propios y en casos leídos como cuando conoces un poquito mejor y manejas un poquito más sutil o menos invasivamente los tejidos blandos, los resultados en implantología son de mucho mejor nivel estético y funcional. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los puntos que yo en lo personal considero muy importantes o críticos en el manejo de tejidos blandos alrededor de implantes. Desde luego que hay muchos puntos importantes, más sin embargo, los que voy a agrupar el día de hoy son, en mi manera de ver, de los más críticos. Estoy completamente abierto a entender que hay quizá otros puntos que consideran algunos colegas de mucha importancia. Sin embargo, yo he elaborado esta charla pensando en estos puntos que son los que yo he visto que más influencia tienen o más relación tienen con el resultado final. Y dentro de los puntos críticos que se me vienen a la mente al hablar del manejo de tejidos blandos, primero es cómo hemos tenido una evolución en el tipo de instrumentos que utilizamos el día de hoy, cómo esto nos facilita mucho el poder realizar los procedimientos con esa precisión y esa mínima invasión a los tejidos, a diferencia de lo que era antes. El otro tema que se me viene en mente es cuando vamos a colocar un implante, sobre todo en un escenario donde vamos a hacer una extracción y una colocación inmediata, que es algo muy común, al menos en mi consulta, el 60% de los implantes que colocamos son post-extracción.
bueno, cuando vamos a colocar un implante post-extracción, ¿cuándo vamos a colocar o agregarle un injerto de tejido conectivo y cuándo no? ¿Verdad? Y luego, ¿dónde vamos a colocar este injerto? ¿Sí? Si lo vamos a colocar hacia vestibular, hacia mesial distal o hacia crestal. Y luego también de dónde lo vamos a tomar. Lo vamos a tomar de la zona palatina de molares, o la zona premolar y molar, o la zona de la tuberosidad. Y creo yo que estos son los puntos que vamos a empezar a analizar un poco para poder entender cómo podemos darle una mejor versatilidad al caso y poder llegar a un resultado como lo planeamos. Y el primer punto que les mencionaba era el tema de los instrumentos. Y creo yo que hemos sido muy afortunados en ir viendo una evolución muy favorable en el instrumental. Cuando yo comenzaba la especialidad, teníamos el elevador más popular en ese entonces, era el elevador de Busser, que era un excelente elevador y nos ayudaba muchísimo. Y obviamente los clásicos, el elevador de Pritchard o el de Minnesota, que era más para retraer. Eran muy utilizados, ¿no? Poco a poco fuimos entendiendo un poquito mejor las reglas del juego y gente como los doctores Otto Suhr y Hurseller, como el doctor Zucchelli, como el doctor Pat Allen, etcétera, como Mauricio Lama, nos han ido marcando la pauta y el camino para entender que hay una diferencia en cuanto a la forma de determinar los instrumentos, y hoy en día tenemos estas alternativas. La foto que vemos de menos arriba, como bien saben, es un microbisturí que es muy útil. Este me encanta porque tiene una punta que es flexible, y esta punta flexible nos ayuda muchísimo para poder tener acceso en ciertas zonas donde se dificulta muchas veces la incisión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos colocando implantes en un biotipo delgado y queremos agregar un conectivo hacia vestibular, por ejemplo, ahí pudiera ser muy útil el uso del microbisturí simplemente para despegar un poquito el tejido gingival vestibular de la cresta ósea y poder acomodar en esa zona el injerto. Los instrumentos con mango negro en el centro de la pantalla son los instrumentos del kit del doctor Otto Suhr y Hurseller, de los doctores, y son muy útiles, sobre todo, por ejemplo, para reflejar la papila o también ese puente de tejido blando que rodea la cresta interproximal ósea, que muchas veces es importante también separar ese puente de tejido blando un poco de lo que viene a ser la cresta ósea para poder tener una mayor versatilidad de movimiento en el colgajo y poder acomodar mejor el injerto de tejido blando. Y en la parte más inferior es un elevador de papila, ¿verdad? Que también es muy, muy utilizado, sobre todo en este tipo de abordajes llamados también mínimamente invasivos. Y vamos a comenzar con uno de los casos del día de hoy. Este caso se me hace interesante porque era un señor que se presenta a la consulta con una situación donde me dice que trae algo de molestia continua en uno de los incisivos centrales superiores. Un señor ya de la tercera edad, cercano a los 80, un poco menos de 80 años de edad, pero esos pacientes muy cuidadosos que siempre han llevado un muy buen cuidado de su forma física y de su integridad. Muy arreglado él, pacientes que siempre llegan muy arreglados al consultorio, se cuidan mucho, tienen muchos años de pacientes con una higiene oral impecable. Y entonces él estaba preocupado porque él quería que el resultado final fuera muy favorable y que no tuviéramos una situación donde tuviera él un diente más largo que otro, me decía él, aún y cuando ciertamente el descanso del labio no iba a mostrar esta zona. Y entonces, bueno, vemos la radiografía, vemos la lesión, vemos ahí una situación de una reabsorción radicular interna, con una situación ya de cierta fragilidad, y traía un dolor constante en ese incisivo central superior derecho. Y entonces, valorando bueno, el escenario, le comento, pues mira, la mejor alternativa va a ser reemplazar este diente con un implante. Le digo, vamos a poder planear hacer algo llamado mínimamente invasivo, donde vamos a hacer
toda la preparación para que no se refleje un colgajo. Le explico yo todas estas situaciones y le comento que lo ideal sería hacer una colocación simultánea con algo de tejido blando para darle un poco de mayor soporte al grosor y tengamos una situación más favorable estéticamente. Entonces él accede, ¿verdad? Y vemos cómo tenemos una situación donde los márgenes gingivales están al mismo nivel en ambos centrales y esta situación o esta posición más bien de los márgenes gingivales coincide muy cercana a donde está la cresta interproximal ósea, que es una cresta muy sana, muy de acuerdo a la edad del paciente, un paciente con salud. Entonces, el punto crítico para nosotros en este tipo de situaciones es, vamos a ver cómo vamos a manejar el tema de la extracción. Creo yo que debe ser manejado con una extracción muy atraumática, donde no vayamos a lastimar los tejidos que rodean al diente, tanto el tejido óseo como el tejido blando. Y el tejido óseo es el punto crítico acá, porque el tejido óseo sabemos por la literatura que típicamente es algo delgado en esta zona. Cuando vemos la literatura en este tema, pues hay muchos artículos que se han publicado, ¿verdad? Escogí yo ahora para la presentación el artículo que publica el doctor Nausari, Hassan Nausari, en el año 2012, donde nos habla que en una población que él estudiaba con más de 100 casos, encontraba él que en el más del 97 o 97% de la población de pacientes tenía una tabla vestibular ósea de menos de 2 milímetros de grosor. Y esto es algo muy común, estos mismos resultados los consiguió, los encontró también el doctor Mariano Sanz y su grupo, entre otros colaboradores. Y es una práctica común que todos sabemos que la zona anterosuperior tiene una tabla vestibular delgada. Por lo tanto, es muy importante ver cómo vamos a realizar la extracción de este diente para no lastimar este tejido óseo. Entonces, hicimos una planeación digital del caso, vamos a hacer una extracción buscando no lastimar y entonces optamos por utilizar el método del Easy Extract, que es como un método como si fuera un sacacorchos, que muchos de ustedes lo conocen y lo utilizan, ¿verdad? Seccionamos el diente a nivel gingival de forma horizontal y posteriormente colocamos el equipo para poder hacer la extracción y se jala la raíz, ¿verdad?, del alvéolo y de esta manera tenemos una situación donde no hemos lastimado el tejido óseo, la pared ósea vestibular y también el tejido blando. Posteriormente colocamos nuestra guía quirúrgica para hacer la preparación del implante. Se coloca el implante y ahora viene la decisión, ¿verdad? ¿Colocamos o no un injerto de tejido conectivo? Esa es la primera pregunta. Y en nuestro consultorio hemos tomado una postura, sobre todo a raíz de varios fracasos, hemos decidido tomar la postura de un tiempo a la fecha, hoy a todos los casos en este tipo de zonas, les colocamos un injerto de tejido conectivo. Y entonces viene la segunda pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vamos a tomar el injerto de tejido conectivo? Y ahí también tuvimos una curva de aprendizaje, comenzamos tomándolo del paladar y colocándolo hacia la zona vestibular, posteriormente fuimos entendiendo, gracias a trabajos como el de Iñaki Gamborena, que la zona de la tuberosidad nos daba una mejor versatilidad en la cicatrización del tejido y que si colocábamos el tejido no solamente vestibular, sino también hacia crestal, pues íbamos a tener una mejor cicatrización. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Pues puede ser hacia vestibular, puede ser hacia crestal. Eventualmente, lo importante es darle esa estructura de soporte de tejido blando al implante. Entonces, en este caso, tomé un injerto de la tuberosidad, ¿verdad? Con un acceso desde palatino, se toma una porción de tejido blando que va a estar posicionada. En esta ocasión decidí colocarlo hacia vestibular para que nos diera un mayor soporte de tejido blando para que tengamos un perfil de emergencia un poco más natural y tengamos un reborde óseo, o un reborde, perdón, de tejido blando también un poco más protegido en la cicatrización. Y aquí dejamos que el
tejido cicatrice, que el implante también cicatrice, se osintegre finalmente, ¿verdad? Y tiempo después, cuando ya termina la osintegración, se hace ya la conexión para la corona final. Y al final tenemos un resultado donde tenemos una situación muy favorable estéticamente, donde el paciente tiene su corona final, que funcionalmente le permite realizar su vida sin ninguna diferencia a lo que tenía antes del tratamiento, y tenemos una estética donde hemos podido igualar los márgenes gingivales, hemos tenido la oportunidad de no perder altura en los márgenes gingivales y no perder alguna de las papilas, y tener una anchura bastante favorable con relación a lo que se tenía anteriormente. Entonces, tenemos un resultado muy favorable, radiográficamente también. Tenemos una situación bastante estable con una tabla vestibular de buen grosor, ¿verdad? Más o menos cercana al promedio de lo que se tiene, y tenemos una anchura de tejido blando muy favorable gracias a un manejo interdisciplinario. En este caso, la rehabilitación la realizaba de una manera muy natural, con un perfil de emergencia. Favorable también, ¿por qué? Porque creo yo que se le da la profundidad al implante y la cantidad de tejido blando que se requiere para tener un resultado más favorable. Ahora bien, cuando valoramos nosotros la literatura para ver cómo son los cambios cuando hay una extracción, es importante analizar y ver cómo se hace esa extracción, ¿verdad? Siempre nos entra la duda de, bueno, vamos a hacer la extracción y vamos a buscar hacerla mínimamente invasiva, vamos a buscar hacerla sin colgajo. Pero hay ocasiones donde tenemos la necesidad de abrir un colgajo, hay situaciones donde tenemos a veces un defecto óseo hacia vestibular más cargado, o un defecto que no nos permite tener total acceso a la zona sin abrir un colgajo, ¿verdad? Y entonces, cuando valoramos la literatura, vemos que Lekovic en el año 97 y 98 publica artículos donde tiene un tiempo de cicatrización de 6 meses, y nota que cuando hace extracciones con colgajo hay una pérdida en la dimensión vertical de 1 milímetro y 1,50 milímetros, mientras que en el cambio horizontal, o sea, en la anchura, tenía una pérdida de alrededor de 4,5 en promedio milímetros a la vuelta de 6 meses. Camargo en el año 2000, también con 6 meses de cicatrización, nota que también tiene una pérdida vertical de 1 milímetro y una pérdida horizontal o en anchura de 3 milímetros en promedio. Finalmente les pongo, consideré incluir el artículo de Schropp, que él tiene a 12 meses de cicatrización, o sea, se espera un año, y él nota que también tiene un cambio vertical de casi 0,8, o sea, casi un poquito menos de 1 milímetro de pérdida de altura, pero en el cambio de anchura, él tiene casi 6 milímetros. Esto es cuando se hacen las extracciones con colgajo. Y si nos vamos entonces a lo que ocurre cuando se hacen extracciones sin colgajo, vemos como el doctor Uli Grunder publica en el 2011 que no tiene una pérdida en altura, es decir, verticalmente no hay una contracción del tejido, pero pierde en anchura 1 milímetro. Los doctores Vera y Cooper en el 2012 tampoco muestran una pérdida en anchura, perdónenme, en altura, pero sí pierden un poco de anchura, poco menos de 1 milímetro, 0,6 milímetros. El doctor Brownfield en el 2012 tiene él también una ausencia de pérdida en altura y presenta una pérdida en anchura de 1,3 milímetros. Y finalmente, en los grupos de artículos que incluí, el doctor Dave en el 2012 pierde un poquito menos de 1 milímetro en anchura y no tiene pérdida en altura también. Entonces vemos claramente cómo la literatura va a favor de hacer una extracción sin colgajo. Entendemos por los resultados que estamos leyendo que si nosotros evitamos el hacer un colgajo, muy probablemente vamos a tener una respuesta, vamos a llamarle menos agresiva o de menor contracción de tejidos, que si tenemos una extracción con colgajo.
Dentro de la literatura del manejo de tejidos blandos y el agregar un injerto de tejido conectivo al momento de colocar un implante, hemos visto también múltiples artículos que se han publicado en la literatura y donde se han hablado de la opción de tomar el injerto de la tuberosidad y cómo va a cicatrizar y cómo va a cicatrizar el injerto de la tuberosidad comparado con el injerto de la zona palatina. Y colegas como el doctor Leandro Chambroni nos han ayudado mucho a entender mediante un repaso sistemático de la literatura cómo el manejo de tejidos blandos nos va a ayudar y cómo mucha de la información que se ha encontrado que funciona o cómo cicatrizan los tejidos blandos en dientes se puede aplicar en implantes, y hay otra que también no es aplicable directamente. Pero bueno, todo esto nos ha dado muchas más herramientas para poder entender el por qué vamos a manejar de una manera u otra los casos. Este caso lo vimos hace poco en la consulta, también un paciente 65 años de edad, llega y traía una fractura en el incisivo central superior derecho. El señor, un empresario de mucha actividad en esta zona del país, muy preocupado él por la situación del hecho de pensar en que tuviera él la necesidad de tener que quedarse por un tiempo sin una rehabilitación fija, ¿verdad? Entonces él estaba muy esperanzado de tener un provisional que fuera fijo para que él pudiera tener todos sus compromisos sin ninguna interrupción. Esta es la radiografía del caso, donde vemos claramente una fractura horizontal en el tercio apical de la raíz, un claro indicación para la extracción, y vamos a hacer un protocolo muy similar al anterior. Vamos a buscar la manera de hacer una extracción buscando no dañar los tejidos, no destruir los tejidos que tenemos por ahí todavía presentes. Y vamos a comenzar con un manejo de periostotomos. Nosotros normalmente nos damos y nos inclinamos un poco más en la zona interproximal, ¿verdad? Con ciertos periostotomos, después un cierto periostomo un poco más puntiagudo en la punta, para tratar de buscar luxar un poco el incisivo antes de traer el forceps, donde lo vamos a manejar con movimientos rotatorios, ¿verdad? Un poquito vibracional, para poder extraer. Esto sería en esta situación porque veíamos que estaba la fractura muy clara en el tercio apical, y posteriormente quitamos el tercio apical, hacemos una osteotomía del implante siguiendo la guía quirúrgica, y se coloca finalmente el implante. Esta es una foto del alveolo como estaba justo al momento de terminar la extracción, y vemos cómo tenemos intacto los tejidos blandos interproximales de esa cresta ósea interproximal, que siento que es crucial. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de no dañar esa cresta ósea interproximal, la probabilidad de tener un éxito va a ser muy alta, ¿verdad? Aquí, como damos un injerto de tejido conectivo hacia vestibular, ¿verdad? Y aquí estamos colocando un poquito del PRF para sellar la zona, hacer un sellado del socket ya con el implante, el injerto conectivo y un poco de tejido óseo injertado, y se le colocó un provisional tipo Maryland. Y esta es la imagen a las 3 semanas. Esta fotografía fue tomada la semana pasada. Como vemos, hemos podido mantener esa posición del margen y esa pequeña contracción de la papila entre el central y el lateral va a volver a llenarse con el paso de las semanas. Simplemente hay que darle nada más el espacio a la madurez. Entonces tenemos un resultado otra vez donde no hemos perdido altura y no hemos perdido anchura, siguiendo los parámetros de la literatura que hemos recordado. Esta es la radiografía del implante ya en su posición, simplemente esperando a que termine el proceso de desintegración para hacer ahora ya la que viene a ser la rehabilitación final. Otra de las pacientes que hemos podido trabajar, esta paciente llega con nosotros con una situación de una irritación crónica en el margen gingival de su incisivo central superior derecho, ¿verdad? Y una situación que le incomodaba a ella porque ella estaba en una
empresa de ventas y pues comúnmente tenía que estar sonriendo y platicando con la gente y era muy incómodo tener esa situación. Viendo la tomografía veíamos que tenía una situación de una caries en el margen de la corona, bastante ya avanzada, y tenía una lesión preapical. Entonces, bueno, la planeación era buscar el reemplazar este diente mediante la colocación de un implante, y la alternativa que habíamos decidido era colocar un implante de forma inmediata, ¿verdad? Aquí lo crítico es también, al ver la tomografía, que tenemos una lámina ósea muy delgada vestibular, y lo ideal va a ser tratar de no lastimar este tejido óseo. Hacemos un proceso similar al que vimos en el video recién, con los periostotomos y posteriormente un forceps. Al momento de quitarlo, tuvimos la oportunidad de dejar también un alveolo intacto, ¿verdad? Sin haber perdido la inserción de tejido blando interproximal. Y vamos ahora a proceder a colocar el implante con el apoyo de la guía. Aquí es importante tomar las decisiones más prudentes. Una de las, vamos a decirlo, pautas que nosotros buscamos para tomar la decisión de si colocar o no el implante de forma inmediata es el tema de las paredes óseas. Y esto ha sido publicado múltiples veces en la literatura. El grupo de Tarno y Xu lo ha publicado y lo ha incluso clasificado. Entonces, cuando tenemos las 4 paredes óseas presentes, vamos sin duda a poder colocar el implante de manera inmediata con un alto nivel de predictibilidad. Ahora, si tenemos la mitad de la tabla ósea vestibular ausente, ¿verdad? O sea, de 3.5 paredes óseas presentes, podemos aún así colocar el implante de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una parte de la pared vestibular que nos puede dar mucha estructura al coágulo que vamos a tratar de formar alrededor del implante para su cicatrización. Y cuando tenemos una situación donde ya tenemos menos de 3 paredes óseas, ¿verdad? Entonces vamos a muy probablemente pensar en colocar a 2 tiempos el implante, es decir, hacer una situación donde hacemos la extracción y regeneración y volver más adelante y colocar el implante como lo ha recomendado mucho el grupo del doctor Daniel Busser. Y entonces lo que buscamos, este es un video tomado del grupo Dental XP con el que participo activamente como profesor. Vamos a buscar crear una situación donde el implante tenga una formación de un coágulo alrededor de él, que esté protegido este coágulo para que vaya a ayudarnos a formar una nueva estructura ósea que termine óseo integrándose al implante y dándonos la posibilidad de tener un implante ya totalmente integrado para poderle conectar una corona en un tiempo próximo. Entonces, en este caso en particular, teníamos una situación similar. Vamos a rellenar la zona vestibular. Teníamos un poco más de 3/4 de la pared ósea vestibular. Teníamos muy buena estructura, aunque delgada, pero buena estructura. Colocamos un relleno óseo, que en este caso fue el Septo Nova Bone, y colocamos un poco de PRF para sellar el coágulo y se pone un provisional tipo Maryland, que es el que vemos ahora, ¿verdad? Nosotros optamos en esta situación por un provisional tipo Maryland, que fue de forma inmediata. Esta fotografía y radiografía son 2 semanas después y después 8 semanas posteriores. Y esto para darnos la posibilidad de tener una cicatrización del tejido blando favorable, protegida. El mismo Maryland nos ayuda a sellar un poquito la zona donde colocamos el PRF y tener un mejor desarrollo en la cicatrización de la zona del perfil de emergencia. Después se realiza una toma de impresión con un coping de impresión personalizado para posteriormente realizar las coronas definitivas, que en esta ocasión las realizó el doctor Roberto Ansaldúa, de aquí también de Monterrey. ¿Cuál será la altura papilar? Es una de las preguntas más comunes que tenemos en este tipo de casos, y creo yo que aquí es muy importante entender la relación que se llevan las distancias con lo que estamos trabajando. Y entonces el grupo del doctor Salama publica este artículo sumamente interesante. El original estaba publicado cercano al año 2000 y esta es una
parte complementaria en el 2010, pero básicamente lo importante de este artículo es que te menciona otra vez muy bien estos parámetros de relación de espacios entre diente, entre póntico, y cuando tenemos una relación diente-implante, debemos de tener cuando menos una distancia hacia la vecina, hacia las zonas vecinas de 1.5 milímetros, y si tenemos esto vamos a tener la posibilidad de mover el tejido blando hasta 4.5. Entonces, esto es algo en lo que se siguió. Trabajando en equipo pudimos lograr una situación favorable. Entonces, siguiendo con el manejo de tejidos blandos alrededor de implantes y cómo podemos mejorar la relación de ellos, tenemos este caso donde llega una paciente con una ausencia del incisivo central superior derecho y una fractura del izquierdo. Entonces tenemos una situación donde vamos a tener que pensar en colocar dos implantes, uno post-extracción y otro con algo de regeneración. Y nos entra la duda aquí sobre cómo vamos a hacer el abordaje y cómo vamos a manejar el caso. Y en esta situación decidí yo optar por seguir la técnica famosa del socket shield, o que también la conocen en otras zonas como la terapia de extracción parcial. Y básicamente lo que vamos a tratar y buscar hacer es, bueno, de un lado hacer la colocación de un implante, buscando colocar algo de regeneración con una membrana y hueso para poder compensar lo que se ha perdido de ese proceso alveolar, mientras que en el otro lado que vamos a hacer una extracción de la pieza que está fracturada, vamos a hacer una extracción parcial, ¿verdad? Vamos a dejar el componente de la raíz vestibular que está más cercano, más en contacto o pegado a la tabla ósea vestibular, para poder colocar el implante un poco hacia palatino, y al dejar esta porción vestibular vamos a poder mantener de esta manera la total estructura del componente óseo gingival que está hacia vestibular y darnos un mejor perfil de emergencia. Y esto obviamente fue publicado en la literatura. El grupo del doctor Otto Suhr y Hurseller lo publica en el año 2010 y han ido haciendo una evolución en el desarrollo de esta técnica, en la cual consiste, como les menciono, en dejar, y estoy seguro muchos ya la practican, dejar una porción del tejido dentario en boca y colocar el implante un poco más hacia palatino para tener un resultado más donde se busca dejar toda la estructura dentogingival vestibular y que no sufra una alteración. Y esta es otra forma de hacer un manejo de tejido blando, ¿verdad? Estamos, en pocas palabras, engañando al organismo, haciéndole pensar que el diente no se ha extraído para que no haya esa contracción que comúnmente ocurre. Y estos dibujos, cortesía del doctor Howard Glockman, donde se hace la remoción parcial de la estructura dentaria del diente y se deja una pequeña porción hacia vestibular para posteriormente colocar el implante más hacia palatino. Y esto fue lo que se hizo con esta paciente. Aquí vemos el primer juego de provisionales, y aquí es importante ver cómo vamos a ir manejando los tiempos, los provisionales y los tejidos blandos. En este caso, como teníamos una situación donde había cierta disparidad en cuanto al tejido blando, hicimos un segundo juego de injerto de tejido conectivo 3 meses después de haber colocado los implantes y que habíamos colocado un injerto de tejido conectivo. Y después de hacer el segundo injerto de tejido conectivo se colocó un juego provisionales, después se colocó otro juego de provisionales más adelante, y después de aproximadamente 4 meses se hace otro juego de provisionales. Aquí es importante también tomar en cuenta cuáles son los pasos que va a ir siguiendo la cicatrización de los injertos de tejido blando que hemos colocado, porque estos nos van a dar un entendimiento muy importante para ver en qué momento sería importante hacer un cambio de provisionales. Pero sabemos que los injertos de tejido blando alrededor de implante, las primeras 3 semanas son muy críticas. Es preferible colocar un provisional el día del injerto y tratar de no movilizar este provisional durante las próximas 3 semanas para que tenga una estabilidad dimensional mayor al momento de hacer una corrección. Aquí está el tercer juego de provisionales que se hizo en este paciente, y posteriormente la rehabilitación final, que también la realizó la doctora Marta Lozano aquí en Monterrey, y donde pudimos compensar el defecto que habíamos tenido inicialmente
con un buen perfil de emergencia, y esto es gracias a un manejo de posicionamiento del implante siguiendo la guía protésica, la guía quirúrgica, y el acomodo de dos injertos de tejido conectivo hacia vestibular, ¿verdad? Este fue uno de los casos donde empecé yo a analizar mucho el tema de qué tanto te ayuda el tener un injerto de tejido conectivo y dónde va a tener un mejor rol. Esta es la fotografía del antes y del después, ¿verdad? Hemos llegado, creo yo, a un resultado favorable, un resultado que nos satisface bastante. Pero creo yo que ahora estamos en la duda, o no en la duda, sino en la coyuntiva de decidir, bueno, si el injerto lo colocamos hacia vestibular, pues nos da este volumen. ¿Qué pasaría en cambio si el injerto lo movilizamos un poquito más, ¿verdad? Y aquí vuelvo a hacer hincapié en el tema de los instrumentos y cómo estos instrumentos favorecen mucho el tema de la cicatrización y el tema del manejo del tejido blando para poder acomodar los injertos. Este es un caso de un colega, el doctor Bassam Ravi, que es un colega de Egipto, pero lo quise incluir en la presentación mío, aunque no es caso mío personal, porque tiene un ejemplo muy bonito de cómo el manejo de tejidos blandos y el análisis te puede ayudar a tener un resultado más favorable o no. Este es un paciente que le llevó a él con una fractura, ¿verdad? Y él buscaba hacer una extracción y una colocación inmediata. Aquí creo yo, uno de los puntos críticos para Bassam es el hecho de que el resto radicular está muy hacia vestibular y casi no tiene tabla ósea vestibular. De hecho, en la imagen aparece como que una parte no tiene tabla ósea vestibular, sino es el simple diente, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que quiero mostrarles es cómo maneja Bassam el periosteotomo para hacer una extracción traumática sin reflejar un colgajo. Y noten cómo coloca el implante él totalmente hacia palatino, siguiendo una guía quirúrgica, y cómo va a rellenar con tejido óseo ese gap que hay ahí entre el implante y el tejido vestibular. Pero noten ustedes dos cosas. Una, como hay una pequeña laceración en el margen vestibular, justo en el centro del alveolo, ¿sí? Y esa pequeña laceración va a traer un cambio muy importante en la evolución de la cicatrización. Y el otro tema, toma basado en un injerto de tejido conectivo del paladar y lo va a colocar para apoyar esa laceración, pretendiendo, buscando que no tenga él un efecto negativo. Y esta es la cicatrización que se ve con el paso de las semanas, y entonces ahora tiene un problema donde hay una recesión gingival rodeando este implante y tiene una situación que tiene que resolver, ¿no? Y ahora el problema es, bueno, ¿qué va a hacer para tratar de volver a dejar ese margen al mismo nivel que el margen del implante, perdóname, del diente vecino? Entonces opta él por hacer un nuevo injerto de tejido conectivo, y noten cómo el uso del microbisturí ayuda muchísimo, cómo Bassam hace un excelente uso del microbisturí en esta zona para poder despegar un poco el tejido blando de la cresta ósea y poder buscar movilizar. Fíjense cómo ahora es mucho más simple poder movilizar sobre todo ese tejido blando interproximal en la cresta ósea, que ayuda muchísimo a poder pensar en colocar un conectivo y que quede protegido este conectivo por el tejido que trae el paciente en ese momento. Entonces creo yo que esto es algo fundamental para poder pensar en algo de tejido conectivo. Y vean cómo el elevador de papila te permite ir perfectamente entre el tejido blando y la cresta ósea y poder dejar el espacio para colocar el injerto. Y aquí está ya con el injerto tomado del paladar, quitando un poquito el excedente tejido adiposo, ¿verdad? Para posteriormente va a suturarlo, ¿verdad? Lo va a doblar como si fuera un sándwich y poderlo colocar ya doblado, que tenga mayor volumen.
y de esta manera sellar el injerto para posteriormente poderlo ya colocar. Utiliza las pinzas, las Corn, que son muy útiles para este paso en particular. Pueden usar una sutura reabsorbible y posteriormente va a colocar este injerto de tejido blando en la parte vestibular del implante y con esto va a lograr darle mayor volumen y vean cómo logró Bassam emparejar los márgenes de tejido blando alrededor tanto del implante como el diente, tener una situación mucho más favorable de la que tenía anteriormente que se las colocamos en la fotografía superior derecha. Entonces, el punto que quería yo expresar con ustedes es la importancia o la facilidad de poder manejar los tejidos blandos para darle pie a la colocación del injerto. Y el último de los casos que quiero compartir con ustedes es uno de los casos que muchas veces te llegan a la consulta, estoy seguro les ha pasado, nos llegan a la consulta estos casos y tienes tú la duda, ¿verdad? De, bueno, el paciente trae un resto radicular y tiene una buena distancia ósea apical a donde termina el resto radicular y entonces dices, bueno, pues aparentemente es un caso sencillo donde vamos a quitar el resto radicular y vamos a poder reemplazarlo mediante la colocación de un implante. Sin embargo, cuando valoramos el tejido blando, vemos que tiene una pequeña dehiscencia en el margen gingival de donde va a ir colocado el implante y vemos que esta dehiscencia nos deja una situación donde hay una discrepancia con el margen gingival de lo que sería un lateral y donde tiene el central el paciente en este momento. Y entonces esto me hace dudar un poco sobre el abordaje, si hacerlo de forma directa o hacerlo en dos tiempos. Entonces, cuando hacemos la extracción del resto, vemos que nos queda una UV bastante considerable en el tejido blando y es algo que debemos de corregir, desde luego, si queremos tener un resultado favorable. Y aquí la pregunta es, bueno, si colocamos el implante en este momento y hacemos un injerto de tejido conectivo, ¿cuál va a ser la predictibilidad? ¿O será mejor hacer una regeneración no sellada? Porque también tenemos una pérdida de la tabla vestibular, porque el resto radicular estaba algo hacia vestibular, ¿verdad? Haremos mejor una regeneración no sellada con algo de tejido blando y posteriormente volver. Aquí nos entra esa gama de dudas en la mente y es donde tenemos que apoyarnos en la literatura, hacerlo basado en la evidencia para tomar la decisión más pertinente y en este caso decidimos ir por una situación de colocación a dos tiempos. Entonces, pensando en el punto del tejido blando del lateral y el punto del tejido blando del central, vemos que hay una discrepancia desfavorable para el lateral en ese momento y consideramos que era más prudente pensar en reconstruir la zona y posteriormente volver con más tiempo más adelante. Y entonces, tomando en cuenta el análisis de la opción o de todo el armamentario que tenemos en periodoncia para seleccionar un procedimiento, hemos decidido utilizar el abordaje del doctor Nekomsky, que es un doctor de Israel, en el cual hace un injerto de tejido conectivo rotacional de paladar, donde toma una parte del injerto, pero no lo termina de desprender, sino lo pasa por un canal que se crea en la zona donde se va a colocar ya sea el implante o la regeneración y se pase hacia vestibular. A diferencia de otros injertos, es muy importante que tenga un volumen largo para que cubra toda la zona crestal y baje por vestibular, para que tengamos una mayor cobertura de tejido blando y un mayor colchón de tejido blando. Habiendo hecho eso y habiendo ya seleccionado y medido y llevado el injerto de tejido conectivo, regresamos, delimitamos muy bien la zona, dejamos lista la zona donde no tenemos la tabla vestibular y vamos ahora a colocar una membrana, en este caso de la casa Cytoplas, reforzada con titanio y un relleno óseo del defecto y entonces vamos a doblar la membrana hacia palatino y entonces después colocar el conectivo rotacional
hacia vestibular, cubriendo esta zona y suturando. Inicialmente, el día de la intervención, pues la imagen ciertamente estética no es la idónea, ¿verdad? Hicimos una múltiple juego de suturas, todas con, bueno, no todas, la mayoría con sutura de monofilamento, buscando tener una estabilidad dimensional del tejido blando y del proceso óseo subyacente. Y cuando termina la madurez de esto y quitamos la membrana, vemos la radiografía, cómo lo dejamos madurar todavía un poco más y entendemos que ya cuando pasan 6 meses tenemos ya la dimensión gingival en anchura, en altura y también ósea para ahora sí hacer una colocación de implante, la cual hacemos con una planeación digital sin mayor complejidad, ¿verdad? Con una guía bastante bien estudiada. Y entonces, siguiendo los parámetros protésicos, vamos a colocar el implante, dejarlo cicatrizar por un espacio de 4 o 5 meses y posteriormente se hace un segundo estadio. En este caso, el segundo estadio es con un punch, volviendo a utilizar la guía que se había utilizado para colocarlo. ¿Por qué? Porque ya teníamos el tejido blando que se había creado al hacerlo en dos tiempos y se realiza ya la corona definitiva. Esto no la realizo yo, la realiza un colega con una planeación digital y se coloca en la boca del paciente. Aquí vemos ya la radiografía final, la fotografía el día de la colocación y algunos meses después, cuando viene el paciente a revisión, vemos cómo la salud del tejido blando, la formación de papilas es bastante favorable. Tenemos una situación donde hemos podido compensar esa discrepancia que había en los tejidos blandos de una manera favorable, manejando, creo yo, de una manera muy disciplinada el manejo del tejido blando, el manejo de la regeneración osseada y dándole más bien al organismo el tiempo, que es otro de los puntos importantes en esto de los tejidos blandos, darle siempre el tiempo necesario para que los resultados se den. Radiográficamente, el resultado final, ¿verdad? Tanto en anchura como en altura tenemos una situación favorable y en el tejido blando, que siempre va a seguir el tejido óseo, vamos a tener también una situación sumamente favorable. Como conclusión de la charla del día de hoy, creo yo que el manejo de tejidos blandos representa uno de los puntos más críticos en la implantología actual y entre mayor entendimiento tengamos de cómo son la cicatrización de los tejidos blandos, de los procedimientos en tejidos blandos, mejores resultados vamos a tener. Y como dijo el doctor David Garber hace ya algunos años, bone sets the tone, but the tissue is the issue. Sin duda, el tejido blando es de crucial importancia, ¿verdad? Y es el que nos va a dar, vamos a decirle así, la calificación final al caso que estamos trabajando. Y el uso de nuevas modalidades de instrumentos en periodoncia nos dan una perspectiva mucho mayor en el manejo de los casos y sin duda la cirugía guiada, que es hacia donde vamos muchos, para colocar implantes nos va a dar una perspectiva mucho más mínimamente invasiva con un pronóstico bastante predecible. Estas son unas fotografías mías con mi hijo haciendo algo de montañismo en las montañas alrededor de la ciudad. Si algún día alguno de ustedes quiere venir a la ciudad, me avisa, nos encantaría llevarlos, es algo de lo que más disfrutamos. Este es el grupo de Dental XP con el que participo, guiados por el doctor Mauricio Salama y Henry Salama, y grupos de grandes amigos con los cuales compartimos mucho y estoy muy contento de compartir nuestro día a día con Bernardo Correa, Felipe López, Marcelo Ferrer, entre otros, y con los cuales intercambiamos no solamente la parte académica, sino también algo de la vida a día. Y esto es mi familia, mi dirección de correo, para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna cuestión, este es mi Instagram, ahí nos puede seguir. Mi familia pues son la inspiración para yo poder salir en el día a día y buscar ser una persona más equilibrada en nuestro día a día. Así es que quiero darles las gracias a todos por su atención el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla y dar ahora pie al espacio de preguntas que pudieran tener con muchísimo gusto. El doctor Francisco Salvador García, que es un gran amigo y colega aquí de México,
pues va a estar encargado ahora de la sesión de preguntas y estoy listo para abrir esta sesión. Muchas gracias por su atención a todos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Excelente, Salvador, qué gusto verte. Qué espléndida conferencia, Gracias. fantástica, creo que demasiado completa. Después de felicitarte para la gran mayoría de los colegas que se unieron después a la conferencia, me gustaría un poco compartirles de tu trayectoria, Manuel, si me permites. El Cómo no, doctor gracias. Manuel de la Rosa es graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 92. Hizo su programa de residencia en periodoncia e implantología con una maestría en ciencias en la Universidad de Texas en el año 96. Tiene un fellowship en implantología oral por la Universidad de Texas en el 97. Ahí fue cuando compartiste con el doctor James, ¿verdad? Ahí. Así es. James fue el director del programa del Fellowship y Iñaki fue compañero de nosotros, Iñaki Gamborena, al cual le aprendimos muchísimo y le seguimos aprendiendo a los dos. Cabe recalcar, Recalcar. maestro del Departamento de Periodoncia de la Universidad de Texas del 95 al 98 y actualmente, junto con su padre, toda una institución, están a cargo del posgrado de Periodoncia de Implantología de la Universidad AME en la Universidad de Monterrey. Ellos tienen su Muy, práctica privada en Monterrey y muy últimamente ya contento. en su retiro y se está yendo al Caribe, a Cancún. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales. Como pudimos ver, pues su plática estuvo enfocada al manejo de tejidos en la zona perimplantar. Creo que hay varios puntos a considerar dentro de las preguntas. Una pregunta que se hizo al inicio en el cual tú mostrabas una tabla de las Okay. contracciones con levantando colgajos y levantar colgajo. Cuando se levantó un colgajo, se medía ahí el tiempo de observación. La Sigrid Mojica pregunta que cuál fue el tiempo transcurrido en las tracciones sin colgajo. No estaba en la tabla. Porque No es que estaba en era la tabla. una reducción, entonces para más o menos ellos tener una idea, Manuel. Sí, como no, en promedio era un año después, 12 meses después. Perdón, Ok, no incluí ese dato en la tabla. que es muy importante, Buena que como bien lo observación. sabemos, pues sí, evidentemente el pico máximo va a llegar a los 3 meses, pero se puede esto evidenciar hasta un año. Pues en general, perdón, muchos muy buenos comentarios, Manuel, muchas te felicitan de Gracias. Perú, de otros países, de aquí de México, de Caracas. Muchas gracias. Un Me placer preguntan, saludarlos a todos. aquí en México, ¿dónde se pueden conseguir el microbisturí? Qué buena pregunta. Mira, tengo entendido que Hugh Free los vende. Yo se los compro a Debemed, que es una empresa alemana, y me los mandan a Estados Unidos y yo me los traigo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero creo que en México Hugh Free los vende. No sé si tú sepas de algunas empresas, Salvador. No, lamentablemente aquí en México no. Sí, no, la que más me gusta también es francesa, MJK. Lamentablemente aquí Ajá. en el país no. Pero sí, Hugh Free tiene una línea o también la línea oftálmica, también podría funcionar Ah, para. es verdad, es verdad. No Oye, había pensado en eso. hace una pregunta respecto a la técnica del colgajo palatino. Tú por Ujú. ahí mencionabas al doctor Carlo Nekowski, tuve el gusto de conocerlo, él está allá en Israel, argentino, el doctor, que tiene muchas publicaciones sobre optimización de tejidos y más rotando del paladar. Aquí la Sí, pregunta, si recuerdes, el doctor Anthony Sklar también menciona esta técnica y el doctor Curi también lo mencionan en su libro. La sí. pregunta de un espectador, de aquí de un colega, es que si esa técnica del colgajo rotado, pues de quién es al final de cuentas, porque él lo había leído también que era de Anthony Sklar, pero que si tú tenías por ahí la referencia, quién lo referenció primero? Yo hasta donde tengo entendido, lo que yo he leído es el doctor Nekomsky, ¿verdad? Que la publicó en el Journal de Periodoncia. Si quiere este doctor que me mande un correo y le mando el artículo original con mucho gusto. Claro. Pero bueno, digo, al final del día, si fue claro, fue Nekomsky, creo yo que lo importante es el aporte que nos dan a la ciencia y que nos permite a muchos utilizar esta técnica para nuestros pacientes, ¿no? Totalmente, yo creo que aquí es un juego en el cual debemos
no solamente el querer ganar el tejido, sino sí tiene mucho fundamento la procedencia y también en este caso, por ejemplo, el último caso, espectacular, digo, todos los casos geniales, pero este último caso, yo creo que, Gracias. no sé si compartas esto conmigo, pero creo que en ocasiones a veces la preocupación es un poquito más fuerte al momento de reconstruir los tejidos blandos que inclusive el hueso, digo, no que uno dé por Sí, sentado sí, que el sí. hueso va a crecer solo, pero me refiero que hay más parámetros técnicos para hacerlo crecer y que realmente el tejido de la calidad de que queremos, creo que a veces resulta un poquito más controvertido, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, Salvador. Y creo también que en ese punto que mencionas muy cierto, muchas veces vemos cómo hay una diferencia entre si tomas el injerto de la zona del primer molar del paladar, o si lo tomas del segundo molar ya te cambia, o si lo tomas de la tuberosidad, donde vemos que hay mayor creeping attachment y vas a tener un crecimiento secundario mucho más favorable. Y el otro tema también que juega a favor o en contra en el tejido blando es que el paciente está más al pendiente que en el tejido óseo. Y entonces se desespera más rápido y te va exigiendo más cosas con el tema del tejido blando, ¿no? Totalmente. Yo también comparto mucho contigo los abordajes flabless. Sin embargo, yo creo que es importante a los colegas no, pues no generalizar, como tú también lo comentabas. Creo que, por ejemplo, hablar de cirugía guiada no significa en todos los casos no levantar un colgajo. Creo que, como bien tú lo dices, si se tiene que levantar un colgajo, hay que hacerlo. Sin embargo, vemos los beneficios significativos que tenemos en no hacerlo. Yo creo que el principal beneficiado y que te agradece es la papila, ¿no? Claro, claro, sin duda. ¿Cómo hay una diferencia abismal en el comportamiento de la papila? Otro tema y también tip que le quiero compartir es que, y hablando de la papila, es que cuando hagas la extracción es crucial, crucial que no lastimes ese hueso interproximal óseo en la cresta, porque ese marca mucho el comportamiento de la papila a futuro. Totalmente. El hecho de hacer extracciones sin generar un trauma agregado, como el hecho de estos tipos de instrumentos, creo que también, como tú bien lo mencionas, es muy relevante y es muy importante. Hacen una pregunta por ahí una colega, imagino que, bueno, sobre el socket shield, Uh pregunta -huh. que si en el cambio de provisionales retiraste el fragmento vestibular. No, el fragmento visular nunca se retira, se va a quedar ya de por vida, ¿verdad? De hecho, es muy importante que al momento de preparar el fragmento lo dejes pues unos 3 o 4 milímetros subgingival, ¿verdad? Para que jamás vaya a tener una interferencia en el perfil de emergencia o si tuviéramos alguna contracción del tejido blando, que no es lo ideal, que no jugara un papel determinante en esto, entonces ese fragmento se va a quedar de por vida. Ha habido casos, obviamente, donde no hemos tenido el éxito y en algunos casos, gracias a Dios que han sido pocos, donde hemos tenido una movilidad de ese fragmento con el paso de las semanas, pues sí hemos tenido que abortar y retirarlo. Ok, otra pregunta. En cuanto a tu experiencia, ¿qué prefieres utilizar como injerto vestibular? ¿Paladar, tuberosidad? O en este punto, digo, ya nos comentaste tu preferencia, pero este colega comenta algo que puede ser interesante, me refiero para saber tu respuesta, es sobre el uso de PRF, ¿sí? O sea, digo, sabemos que en la literatura no es un dato concluyente, pero ¿tú qué opinas de usar este tipo de sustitutos como tejido conectivo? Muy buen tema, Salvador. Y bueno, tú y yo conocemos y hemos manejado esto en distintas ocasiones. Yo creo que el PRF es un excelente colaborador de la cicatrización, más no en mi mente, por lo que he leído y lo que he visto en mis manos, no es un sustituto del injerto de tejido conectivo, sea del paladar o de la tuberosidad. Yo creo que el PRF lo utilizo yo siempre, pero como repito, nunca como un sustituto, sino siempre como un agregado. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Eh, Hablan sobre algún porcentaje. ¿Cuál fue el porcentaje de éxito en la colocación de implantes inmediatos post-tracción? Bueno, sabemos que hay varios posicionamientos, pero no sé si preguntan sobre tu porcentaje de éxito o según la literatura, algún consenso, ¿cuál fue?
Yo siempre lo que hemos visto en la consulta y lo que he leído, el porcentaje de éxito es arriba del 90% cuando haces una colocación post-extracción. Creo yo que ahí lo crítico es que selecciones correctamente el caso. Es decir, si tú tienes las condiciones, como dice en la literatura, que tienes las tablas vestibulares completas o parcialmente completas, y que le des la oportunidad al implante de tener una estabilidad primaria. Entonces, cuando tienes esas características, el porcentaje es muy alto. Por ahí se ha reportado en la literatura. Cuando de pronto empezamos a tener problemas es cuando queremos estirar la biología o recortar los tiempos y colocamos un implante sin toda la tabla vestibular y que no tenemos la estabilidad que buscamos, ¿verdad? O, por ejemplo, otro tema es cuántos newtons tenemos de estabilidad. Y pensando, ya por ahí también una pregunta en cuanto a carga inmediata. Yo no soy muy fan de la carga inmediata, pero cuando se llega a realizar, pues tenemos que tener 35 newtons o más de estabilidad primaria para poderla intentar. Si no, sí hemos tenido fracasos, al menos nosotros, ¿verdad? Claro, sí, digo, totalmente. Por ahí en una revisión del Periodontology 2000, el doctor Joseph Kahn, que creo que es de los mayores exponentes en cuanto a implantes inmediatos, menciona exactamente esto: el implante inmediato no es para todos los casos. Definitivamente creo que Claro. la atención y pues, la expertise del clínico, también esa expertise va a determinar al clínico cuándo sí, cuándo no hacerlo. Otra colega Claro. pregunta, perdón, un colega, el doctor Baltasar, pregunta por qué no usar bueno, implantes injertos de tejido como Aloderm. ¿Qué opinas sobre este tipo de aloinjerto de tejido blando como sustituto de tejido conectivo en zonas de implantes? Claro, yo creo que es una excelente alternativa, es cierto que es algo muy viable. Yo personalmente tengo un poco de mejores experiencias con el tejido conectivo natural y entonces utilizo más el tejido conectivo natural. Hemos utilizado lo de y nos ha ido también bastante bien. El único tema con el Alodem es que debemos de asegurarnos de que quede completamente cubierto, ¿verdad? Porque es un poquito más susceptible al hecho de quedar expuesto que el tejido conectivo. Nada más sería esa indicación, igual con los mismos parámetros de estabilidad que utilizamos para un conectivo. Totalmente, un excelente injerto del Aloderm. Te saludan desde Argentina, el doctor Maximiliano, y te pregunta que al extractor vertical, ¿cuál prefieres? Ya ves que está el Venex, está este sistema de poleas y está también el Exomed de Medici. ¿Cuál es el que tienes o cuál te gusta? Él Yo, menciona el Easy Extract de Atitan, o ¿cuál recomiendas? yo tengo el Easy Extract de Atitan y me ha ido muy bien. Yo creo que digo, con el que se sienten más cómodos, todos tienen el mismo principio, ¿verdad? Al final del día, si lo sabes manejar, te van a dar un excelente resultado, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Te saludan de la Ciudad de México el doctor Rodrigo, y te felicita por la ponencia. ¿Y Gracias. qué tipo de suturas prefieres en ese procedimiento? Imagino que fue en el último en el cual hiciste mención de las suturas. Aquí la cuestión es qué tipo de suturas. No sé si está hablando en cuanto a su origen, si es un nylon o algún tipo de material, o la técnica. Bueno, las suturas, como todos sabemos, las podemos clasificar en sintéticas, no sintéticas, reabsorbibles, no reabsorbibles, ¿verdad? Yo prefiero una sutura monofilamento para este tipo de casos, 6 ceros, sería para mí lo ideal, sintética, es decir, que no sea reabsorbible, ¿verdad? Entonces, en esa línea me muevo. Yo uso mucho el monocril porque siento que no es tan agresivo cuando cortas los puntos del tallo, no queda la punta tan afilada como me sucede con el poligliquil, que muchas veces le ha traído ciertas aftas a los pacientes. El monocril me ha dado un resultado bastante favorable. He usado el nylon también y me ha dado también muy buen resultado. Perfecto. Te saludan la doctora Jacqueline desde República Dominicana, la doctora Clemencia Hermoso país. te felicita y agradece tu presentación. La doctora Gracias. Mircala pregunta que qué podemos esperar a largo plazo acerca del comportamiento del fragmento vestibular en la técnica de extracción parcial. ¿Hasta dónde hay evidencia, pues, en la literatura y en tu experiencia, Manuel? Muy buena pregunta, la doctora Mirtala Vitón de aquí de Monterrey, una buena amiga. Justamente en marzo platicaba yo con el doctor Otto Sur que el grupo de ellos estaba ya publicando por publicar, ya estaba aceptado la publicación de 10 años
de evidencia de los primeros casos. Entonces ellos tienen un poco más de 10 años donde siguen estando muy estables con este componente vestibular o fragmento vestibular que se deja de la raíz, y el estimado es que va a seguir estando estable por los siguientes años. No han tenido ninguna, vamos a decirlo, complejidad o complicación en los casos que están dándole seguimiento en el grupo de investigadores de Alemania. Ok, bueno, hay más preguntas, pero también el tiempo se nos agota. Te quiero hacer una última pregunta. Doctor Isaac Meta dice, te felicita por una excelente presentación. Y en el caso de que la raíz tuvo una fractura horizontal, ¿cómo retiras la porción apical de la raíz sin dañar los tejidos? Muy buena pregunta. Ahí hay varias alternativas, doctor Isaac. Una es, puedes meter una punta de endodoncia en la pulpa del ápice y la jalas, y por lo general te va a dar como para poderla extraer. Hay unos instrumentos que también venden ciertas casas comerciales que tienen como una forma rotacional y que se introducen en el espacio de la pulpa y también puedes traccionarla. Y por último, que también lo hemos hecho a veces, ¿verdad? Es pues simplemente avanzar con la osteotomía del implante, y la misma paso de la presa te lo va a terminar de pulverizar y después va a salir por fragmentos. Perfecto. Y dice la siguiente pregunta, en el caso con proceso apical y tabla vestibular delgada, en el hueso, ¿qué sector logró la estabilidad primaria del implante? Gracias y saludos desde Argentina. Gracias. En este caso en particular optamos por un implante más largo, y entonces ahí estamos justo en una transición en cuanto a la distancia de la cresta del implante con el margen gingival. Con el realizador con los que trabajo más, que son Juan José Gutiérrez y Alexis Méndez, habíamos estado platicando mucho sobre esa distancia, que antes era de 3 milímetros y nos fuimos a 4 o a veces 5 milímetros, y eso nos permitía colocar el implante un poco más apical, que nos daba más abordaje o más contacto con el hueso apical, que daba una estabilidad mayor del implante, y tuvimos una estabilidad de 35 newtons para poderle dar mayor versatilidad a la cicatrización y después poder rellenar el gap óseo vestibular de una manera más favorable. Perfecto. Pues yo creo que fueron muy buenas preguntas, Manuel. Te agradecemos, sí, cómo no. te agradecemos la respuesta puntual de todas ellas. Una excelente presentación, y pues bueno, no me queda nada más que felicitarte y agradecerte por esta excelente presentación. No sé si tengas algo más que apuntar, también nuestros amigos organizadores, si hay algún otro tema, si no, pues darte las gracias y pues te dejo los micrófonos. Gracias, Salvador. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy, y un gusto también con mi buen amigo Francisco Salvador. Juntos en México hemos estado tratando de empujar el tema de la educación continua, y me da mucho gusto tenerlo como compañero moderador de una sesión tan importante, porque cuando alguien que tiene mucha experiencia, pues se aporta mucho más a la plática. Excelentes preguntas, me encantó estar con un grupo tan entusiasta y tan atento, y muy agradecido con todo el apoyo de la Federación Iberoamericana de Periodoncia, con Mario Ruedas, que nos apoyó muchísimo con toda la planeación de esto, y por supuesto con BioHorizons por la invitación. Gracias a todos y esperamos verlos prontos por acá en algún momento a futuro. Fuerte abrazo, saludos a todos. Igual abrazo y saludos a todos.